En este segundo bloque hablaremos un poquito sobre los mecanismos de participación ciudadana. Nosotros como ciudadanos tenemos no solo los derechos ya expresados en la parte de derechos humanos, sino también algunos derechos específicos en el tema político. Y nosotros nuestros mecanismos de participación ciudadana los dividimos en dos grupos. Los mecanismos netamente de participación y los de control. Los de control van en función de las autoridades y los de participación ciudadana, que son derechos, van en función a lo que nosotros podemos hacer para estar más cerca de la actividad política. En el caso de los mecanismos de participación ciudadana, en primer lugar tenemos el derecho al voto o sufragio. Este voto debe ser libre, tú tienes que ir a votar sin que nadie te esté obligando a hacerlo. Igual todos debemos tener las condiciones de poder votar de la misma manera. Secreto, no estás en la obligación de contárselos a nadie, ni siquiera porque es un periodista que quiere saber boca de urna ni nada. Además, es personal, no puede ser asistido. Y se vuelve obligatorio porque hay una multa si no asistimos, más no hay una presión o fuerza o violencia que te obligue a ir allá. Recordar siempre que nosotros votamos en la actualidad hasta los 70 años, es decir, desde los 71 en adelante el voto ya es opcional. Obligatorio hasta los 70 años. Antes era 65. Al aumentar la esperanza de vida de los pobladores en el Perú, también aumenta la edad obligatoria para poder votar. Tenemos luego las iniciativas. Ambas iniciativas necesitan el 0.3% de la población electoral que haya votado en los comicios anteriores de todos los que vendría a ser el Perú, es decir, nacional. Existen dos iniciativas: iniciativa legislativa o de formación de leyes e iniciativa constitucional o de reforma constitucional. Con la legislativa nosotros podemos generar o hacer un proyecto de ley que recolectamos las firmas y las llevamos nosotros al Congreso. No significa que porque tú llevas un proyecto de ley ya está aprobado. Todos tenemos esa iniciativa, mientras que los que trabajan en el Congreso, es decir, los congresistas, tienen la iniciativa inmediata. En el caso de la constitucional es cuando queremos nosotros la modificación o cambio de nuestra constitución. Y tenemos también la posibilidad de hacer uso del referéndum. El referéndum es como una votación o elección, es en la cual nosotros aprobamos o desaprobamos alguna ley o norma. Solamente votamos sí o no, si estamos a favor de. Y debe ser solicitado por el 10% de la población nacional. ¿Qué podemos someter a referéndum? La iniciativa constitucional o de reforma constitucional, las leyes o normas con rango de ley y el proceso de descentralización. Ahora, por otro lado, también tenemos mecanismos de control. ¿Qué hacer si una autoridad que nosotros hemos elegido no está trabajando bien y queremos que salga de ese cargo? Con esto logramos entonces la supervisión y ratificación de nuestros gobernantes. En primer lugar, vamos a tener la revocatoria, que es pedida por el 25% de los participantes en los comicios. ¿A quién puedes sacar tú por revocatoria? Cualquier autoridad elegida por voto. Tienes ahí alcaldes, no solamente al alcalde, también regidores. Los que trabajan en el gobierno regional,
como en este caso es el gobernador regional, el vicegobernador y los consejeros regionales. Y otra autoridad que es elegida por nosotros es el juez de paz. Los demás jueces son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Ahora, también tenemos el proceso de remoción, que se da cuando la autoridad no es elegida, sino ha sido una autoridad designada. O no elegida por el pueblo. Aquí necesitamos nosotros el voto del 50% de la población. Y aquí pueden estar entonces directores, jefes, entre otros. Y para los dos casos nosotros debemos solicitarlo, no ni en el primer año ni en el último año. Y no es que de un momento a otro vas a revocar o remover a alguien. Tienes que pedir primero la rendición de cuentas, que no es nada más y nada menos que preguntarle a la autoridad qué es lo que ha hecho con los fondos nacionales de su jurisdicción. Esta rendición de cuentas puede ser respondida de forma escrita u oral porque es un pack de preguntas y estas preguntas las compramos nosotros en la OMPE. Todo va en función de la parte del presupuesto económico. También existen otras formas como son el presupuesto participativo. Antes las autoridades locales distribuían el dinero según su criterio y no podían participar las organizaciones sociales para poder pedir dinero. Ahora sí, es la reunión del alcalde con las organizaciones. Y tenemos por otro lado la consulta previa, que es una especie de referéndum que se da en los lugares nativos o pueblos originarios, debido a que tienen también sus propias leyes. Existe otra forma llamada consulta vecinal, que es la más usada en los últimos tiempos. Y especialmente como sentido de demarcación territorial. ¿Para qué? Para saber dónde desean estar estas personas.